Tengo muchos recuerdos de mi hermano mayor, James, de cuando los 5 éramos niños. Éramos hijos de soldados, siempre yendo de base en base, de país en país a medida que reasignaban a papá. Con un sinfín de nuevas escuelas, las peleas con los demás niños eran inevitables. Y cuando no era los Baker contra el mundo, bueno, pues nos peleábamos entre nosotros. James siempre fue el protector y el reconciliador, la voz de la razón. Mantenía a raya a los abusivos y paraba la cosa cuando se salía de control. Mamá y papá lo habían dejado al frente tantas veces que siempre que se colaba ese tono en la voz, todos nos ponemos firmes. Yo solo tenía 8 años cuando James entró al ejército. Sin su mano en casa, todos nos volvimos locos, básicamente. Creo que mis viejos se alegraron mucho cuando seguimos su camino uno a uno. Cuando oí la voz de mi madre al teléfono, supe de inmediato que algo estaba mal. Acababan de saber que James había muerto en combate. Debía ir a casa cuanto antes. Antes de que yo pudiera decir nada, colgó. Tenía que regresar a casa. Informé a mis superiores e hice las maletas, haciendo todo lo posible por no derrumbarme por el shock. Papá me fue a recoger al aeropuerto y ya en el coche me contó lo que había pasado. La unidad de James iba a evacuar un punto caliente de civiles cuando se toparon con un grupo enemigo que llevaba cohetes. Dio un rodeo usando el terreno para flanquear y enfrentarse al enemigo con púas gravitatorias. Las púas volaron por los aires el arsenal del grupo. Y a James con él. Protector como siempre. Había dado su vida para que los demás salvaran la suya. Era una mañana clara y radiante cuando nos reunimos en Arlington para el funeral. 3 generaciones juntas y en uniforme de gala. Estaba tan absorta en mis pensamientos que apenas oí disparar la salva. La última vez que había estado ahí, yo era una niña, y Taps tocaba por mi tío. Miré la cara de mi padre mientras la guardia de honor doblaba la bandera del acuerdo Winslow y se lo ofrecía en un triángulo plegado. Claro, había lágrimas en sus ojos cuando aceptó la bandera, símbolo del intercambio final de su hijo por un trozo de tela. Pero también un fiero orgullo cuando devolvió el saludo. Nos había inculcado las tradiciones militares del honor, la lealtad y el valor. Y James no había dudado en caer por esta última. Después del funeral, todos estuvimos juntos como una semana, llorando, desahogándonos, contándonos historias de los buenos tiempos de chicos, fingiendo que nos avergonzábamos cuando aparecían las inevitables fotos de la escuela y de las vacaciones. Pero sobre todo, estuvimos ahí por los demás. Por mamá y papá. Llorando con ellos cuando los momentos eran más difíciles. Y riendo con ellos cuando todos recordábamos algún drama ridículo del que James nos había librado. Pronto, llegó el momento de separarnos y regresar a nuestras respectivas unidades. Hace un día que regresé. Y quiero entrar en acción en cuanto pueda. James murió luchando por aquello en lo que creía, en lo que todos creemos. Y la mejor manera que tengo de honrarlo es salir ahí y ser esa figura protectora que él ya no puede ser. Te quiero, hermano. Te extrañaré. Tenía 14 años cuando mi padre me dijo que nos mudábamos a la zona de cuarentena. Me subieron a la parte de atrás de un blindado y vi con atención las pantallas internas mientras cruzábamos Singapur. Unos guardias sobornados por los 54I abrieron las puertas de la zona de cuarentena. Nunca olvidaré la visión de mi nueva casa. Era una zona de guerra, desolada, con basura y escombros por todas partes. Todavía quedaban restos de cuerpos. Estuve a punto de quejarme, pero una sola mirada de mi padre hizo que me callara. Era un ejecutor, uno de los pocos que mantenían controlado el sindicato. No podía haber disidencia pública. Si quería seguir sus pasos, tendría que desempeñar mi función. Teníamos que dar el ejemplo de la actitud esperada. Nadie se atrevía jamás a meterse conmigo. A todos les aterraba mi padre.
Y con buena razón. Las únicas personas que podían ponerme la mano encima eran mis profesores de combate. Mi padre era capaz de matarlos por ser blandos conmigo. Si quería convertirme en ejecutora, tendría que ser por mis propios méritos, no por mi apellido. Así que durante los 3 años siguientes pasé los días entrenando. Cuerpo a cuerpo, armas de fuego, tácticas urbanas, estrategia, historia, literatura china. Para un ejecutor no basta con ser un gran luchador. Tienes que encarnar los ideales de los 54 inmortales. Tienes que inspirar lealtad y respeto. Me esforcé todo lo que pude. El fracaso no era una opción. Fracasar habría significado la deshonra para mi padre, y eso era algo que jamás permitiría. El día de mi ascenso fue un gran día. Me escoltaron hasta las biocúpulas y me concedieron una audiencia con el difunto líder Gou Min y su hermana Shaolan. No era la primera vez que los veía, pero en su presencia podía sentir su grandeza, entender lo que habían construido para nosotros en la zona de cuarentena. La propia Shaolan me acercó una caja, la colocó sobre una mesa y me dijo que la abriera. En ella encontré 2 de las cosas más hermosas que había visto. Mi aniquilador y el brazo cibernético que necesitaría para usarlo. Ella sacó su propia hoja y la tomé con la mano izquierda. Para ser merecedora de este honor, tendría que demostrar que estaba preparada para el sacrificio. Sin interrumpir el contacto visual con Shaolan, coloqué la mano derecha sobre la mesa y comencé la cirugía. Yo represento la voluntad de los 54i, o siendo específica, la voluntad de sus líderes. Mis deseos y necesidades personales no importan. Yo mantengo la paz en la zona de cuarentena, resolviendo toda disputa entre las filas. Si vamos a la guerra, de mí se espera que lidere. Las raíces de los 54i están en la calle, pero nuestra organización es férrea. Somos un ejército, no una banda. Si se cometen crímenes contra los inmortales, también me encargo de ellos. Como ejecutora, soy juez, jurado y verdugo. Fuera de la zona de cuarentena, hablo directamente por el mando de los 54 inmortales. Mi palabra es su ley. Es una gran responsabilidad, pero llevo este título con orgullo. Somos los eternos inmortales. Y nunca acabarán con nosotros. Me llamo Tavo Rojas, nombre en clave Nómad. Si escuchan esto, es que fracasé. Muerto quizás a manos de los traidores a los que persigo. Hace años mi unidad recibió la orden de acabar con la presencia enemiga en el corazón de la selva. Anochecía. Llevábamos 3 días de camino cuando llegamos a las coordenadas que nos habían dado. Se habían hecho fuertes. 20, 30 hombres quizá, en tiendas, con unos 8 vigilando. Nos tomamos nuestro tiempo para asegurarnos de comprenderlos. Vigilamos y aguardamos, estudiando sus turnos, descubriendo sus puntos débiles. Los rodeamos. Antes había hecho subir a 3 hombres a los árboles que había hacia el centro del campamento. Si no nos veían, pondríamos en marcha nuestro plan. Ni iban a saber lo que les había caído encima. Cuando cambiaron la guardia, dejé una carga de C4 delante de cada tienda e hice la señal convenida al resto de la unidad. Los chicos que rodeaban el campamento lo iluminaron a tiros. Mataron a una pareja de guardias y despertaron a los demás, como era el plan. Los primeros que salieron de las tiendas cayeron en cuanto activé las cargas. Mientras sus amigos avanzaban entre los restos, los 3 saltamos de los árboles y caímos tras ellos. Atrapados entre nosotros y las fuerzas que habíamos dejado en el campamento, no duraron mucho. En 1 minuto habían muerto todos. Hasta que registramos los cuerpos, no nos fijamos en sus placas de identidad. Eran de operaciones especiales. Habíamos acabado con nuestra unidad hermana.
No llegaron a expulsarnos por conducta deshonrosa, pero disolvieron la unidad y nos reasignaron. Semanas más tarde me enteré de que uno de mis amigos había muerto, de un accidente con un explosivo. Un mes más tarde cayó otro, de un ataque al corazón, creo. Al siguiente, 2 más, accidente de coche y suicidio. Había una pauta. Alguien nos estaba matando y hacía que pareciera por accidente o causas naturales. Sabía que era cuestión de tiempo que alguien viniera por mí. Así que hice lo único que podía hacer. Usar mi entrenamiento, desaparecer del mapa e irme a la selva. Soy el único sobreviviente del grupo de 18 que atacó el campamento.